Gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a platicar con Arturo Peláez. Él es nuestro director de estudios sobre Estado de Derecho y vamos a platicar con él del modelo de justicia penal que ya se encuentra vigente en todo el país. Bienvenidos. Platícanos un poquito de los orígenes de esta reforma, más o menos cuál ha sido su paso por la historia en México hasta la actualidad. Durante varias décadas México padeció un sistema de justicia profundamente adverso, mucha corrupción, demasiados trámites, un peso tremendo del Ministerio Público, las personas con menos recursos económicos difícilmente podían salir avante del sistema y por una parte mucha impunidad, mucha gente que andaba en la calle sin pagar por sus conductas y muchos inocentes en la cárcel injustamente. Frente a esta situación tan espantosa, en el que familias desmanteladas, en ruinas financieramente para tratar de subsanar los gastos, de tener una persona en la cárcel, tantas víctimas sin desagravio, en fin, desde la primera década de este siglo, la sociedad civil jugó un papel fundamental para empezar a introducir la idea, la necesidad, la exigencia de modificar radicalmente el sistema penal en México, de tal modo que en el año 2007 hubo diversas iniciativas legislativas, todas ellas incorporadas también por la que en su momento presentó el Ejecutivo Federal, y este conjunto de iniciativas fueron procesadas por un Congreso de la Unión muy sensible, muy vigilado, muy acompañado por la sociedad civil y finalmente el 18 de junio del año 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los elementos básicos de esta reforma, que fueron posibles gracias a la aprobación de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, y por ser una reforma constitucional requirió la mayoría de los congresos estatales. Entonces era una decisión del Estado mexicano para cambiar radicalmente el modo de impartir la justicia penal, que es la justicia más difícil, más dolorosa, más seria, porque afecta un bien fundamental, que es la libertad de las personas. ¿Qué es la reforma penal y en qué consiste? Fundamentalmente la reforma penal es un viraje sustantivo en la manera en la que se imparte justicia penal, es decir, la que involucra la investigación y persecución y sanción de los delitos. Es una reforma que modifica hasta sus raíces la manera en la que se gestionan los trámites penales bajo un enfoque completamente diferente del que hablaremos enseguida. Muy bien. ¿Por qué México necesita una reforma penal? Afortunadamente México ya la tiene, ya está en marcha esta reforma, y la reforma implica una diferencia radical frente a un modelo de impartición de justicia que se llamaba mixto o inquisitorio, en el que el Ministerio Público tenía muchísimo poder y prácticamente condicionaba el desenlace de los juicios. Ahora la reforma establece que los juicios se desarrollen con una total paridad de fuerza entre el Ministerio Público, que acusa, y la defensa, poniendo a salvo los derechos tanto de los acusados, pero sobre todo también de las víctimas. Justo en este tema, ¿podrías decirnos, bueno, podrías platicarle a nuestro público cuáles son algunas diferencias entre el actual modelo en el que todavía no entra la reforma y el que se está proponiendo? ¿Qué sería, digamos, lo básico?
el sistema que ya está en vigor a partir del pasado 18 de junio en todo el país, en el fuero común y en el fuero federal, se llama acusatorio adversarial. Esto significa que ahora lo que importa no es la acumulación de hojas y hojas en expedientes interminables, donde el juez jamás o difícilmente estaba presente en las audiencias, sino sus secretarios. Ahora el sistema se trata de poner de manera adversarial, contienden directamente la defensa y el Ministerio Público en unas audiencias orales donde se hace el debate y se presentan las pruebas, a diferencia de un sistema en el que lo que se hacía era la revisión de expedientes interminables. La defensa y el Ministerio Público están en igualdad de circunstancias, incluso salariales, es una de las cosas que establece la reforma, para que puedan esclarecer frente a un juez imparcial quién tiene la razón. Arturo, nos comentabas hace ratito sobre las diferencias entre el actual modelo y el anterior. Y te quiero preguntar si entonces este nuevo modelo se trata un poco de los juicios orales como los que vemos en las películas norteamericanas. ¿Es más o menos así lo que vamos a tener ahora en México? En la forma, sí es quizá lo más llamativo ver en una audiencia pública al acusado, a la defensa y también al representante de la sociedad. Aquí en México le llamamos el Ministerio Público, pero es eso, el representante social. Pero en el fondo lo más importante no es la puesta en escena de este escenario, que es muy importante porque permite la transparencia y la agilidad en la toma de decisiones a partir de pruebas e indicios científicos y no de montañas de papel. Pero lo más importante que tiene consigo este modelo, además del ejercicio de las audiencias orales y públicas, es una nueva mentalidad profundamente garantista. Todos los involucrados en el desarrollo de los juicios, desde el policía, el perito, el agente del Ministerio Público, el defensor, naturalmente los jueces, están orientados a la preservación de los derechos y garantías tanto de la víctima como del acusado. Esto es fundamental. No se trata de meter a la gente a la cárcel por venganza o para satisfacer necesidades de otra índole. La justicia penal se imparte a partir del derecho, de reglas establecidas claramente por todos los involucrados, y eso es lo que se llama debido proceso. Esta es probablemente la parte más importante de la reforma, porque está por encima de todo que todos los involucrados guarden y preserven las reglas del juego. Eso es lo que se llama debido proceso y de eso se trata la reforma. Muy bien. En esta apreciación que nos haces, obviamente, ¿cuáles son los obstáculos primero que ha enfrentado? Es decir, desde sus inicios, si nos puedes comentar un poquito, y cuáles son los obstáculos que tú podrías ver a futuro. Inicialmente, la reforma o las intenciones de modificar radicalmente el sistema penal se veía como un sueño. Se pensaba con visión pesimista que México jamás podría tener un sistema de justicia penal como se observa en los países desarrollados, que había mucha corrupción, demasiados trámites, demasiadas maneras ya establecidas de hacer las cosas. Y el principal reto en aquella época era introducir la idea de que México no solo podía, sino que tenía derecho a un sistema de justicia penal transparente, ágil, que efectivamente garantizara justicia para acusados y también para las víctimas. El siguiente reto fue el proceso de implementación de esta reforma que involucra a los tres poderes del Estado mexicano e involucra a los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. Esto supuso que cada actor o institución involucrada trabajara a su propio ritmo, a su propio criterio, porque finalmente era su propia responsabilidad. Y ahora encontramos un proceso de implementación heterogéneo entre estas diferentes partes involucradas. Por eso el gran reto a futuro
es garantizar que los entes operadores de la reforma logren remontar el rezago. Algunos estados se tardaron muchísimo en sumarse a este esfuerzo para que todo el sistema fluya de manera adecuada. Por fortuna ya hay un primer acuerdo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y el poder judicial para darle seguimiento a las primeras etapas de la reforma. Sin embargo, falta que los estados de la República se sumen a este esfuerzo. Arturo, ¿qué beneficios tangibles va a traer esta reforma a los mexicanos? Es decir, todos los que estamos, los ciudadanos de a pie, digamos, ¿qué vamos a ver en esta reforma? Y la pregunta siguiente sería también, ¿lo vamos a llegar a ver nosotros? Cualquier persona que sea acusada por un delito gozará, ahora sí, con una estructura institucional muy sólida, de una serie de derechos. No es nada más de que te lleven y te presenten y te oculten por ahí. Hay garantías específicas para el acusado e incluso la violación de esas garantías procesales inhibe que una persona pueda llegar a ser llevada a prisión por un delito que no cometió, o incluso si se demuestra que una confesión fue obtenida, por ejemplo, a través de la tortura, esa confesión carece de validez. En el sistema anterior era la confesión la llamada reina de las pruebas y una persona era condenada incluso por una prueba de esa clase. Ahora hay garantías y derechos muy específicos para cualquier persona acusada, pero también es muy importante, hay garantías y derechos específicos para las víctimas. Ahora son parte importante, fundamental del proceso penal. Tienen un asesor jurídico que los acompañe o los debe acompañar durante todas las etapas, desde la denuncia, el proceso e incluso vigilar la ejecución de sentencias si es que hubo alguien en prisión por ese delito. Y se busca poner en equilibrio los derechos de las dos partes. Cualquier ciudadano ahora sabe que la justicia que le brinda el Estado tendrá que ser, ahora sí como manda la Constitución, que por eso fue reformada. Tiene que ser una impartición completa, oportuna. Estos son fundamentalmente, a grandes rasgos, los beneficios tangibles. ¿Lo vamos a ver? O sea, es decir, ¿cuánto tiempo más o menos crees que ya esté funcionando? Ya lo estamos viendo. Oaxaca y el estado de Chihuahua se adelantaron a la reforma constitucional y desde 2006 introdujeron cambios en su legislación para ir introduciendo este modelo acusatorio. En otros estados de la República se ha hecho un trabajo extraordinario y los justiciables, así nos llaman en el Poder Judicial, los justiciables ya disfrutan de este nuevo modelo y por mandato constitucional todo mexicano y mexicana en este país tiene derecho a gozar de las bondades de este modelo acusatorio, sea en su calidad de acusado, esperemos que sean los menos, y también en su calidad de víctima. Los resultados ya están a la vista, pero naturalmente las diferencias entre cada entidad federativa para incorporarse al proceso de implementación son los que darán desafortunadamente diferencias en la velocidad, en el trato, en la eficacia, en la celeridad de los procesos, pero sobre todo en la imparcialidad y oportunidad de las sentencias. Y también en la reparación del daño, que es una cosa fabulosa y herencia de esta reforma. Lo que importa ante todo es que la víctima sea resarcida en el daño que se le ha causado y la meta no es llenar las cárceles, la meta es que se repare el daño y la prisión se reserva para situaciones absolutamente graves y que naturalmente ameritan esa sanción tan severa por parte del Estado. Pues muchas gracias por su atención y queremos invitarlos a que visiten la página de la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, donde tenemos un análisis de coyuntura acerca de este tema. Se llama Justicia Penal en México, de las expectativas a la realidad. Los esperamos.